A pensar más con Rosa María Palacios. A pensar más con Rosa María Palacios. Ya estamos en línea con la doctora Amalia Moreno y Rosa María tiene muchas inquietudes para ella. Rosa María, adelante. Sí, dos precisiones. No es ingeniera, es doctora, ¿no es cierto? Abogada. No me he olvidado, es abogada. Y ya no es viceministra desde fines de enero. Mil disculpas, yo pensé que seguía en el viceministerio de Vivienda, pero ya no lo es. Pero hoy vamos a hablar, tuvo un breve paso, la nombraron en diciembre, fines de enero ya no está, y ahora se dedica nuevamente al mundo privado, ¿verdad, doctora? Así es. Así es. Y bueno, vamos a hablar de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, porque ha sido muy mencionada. Y doctora, la primera cosa que me parece injusta es que se diga que no se ha hecho nada. Ese es el tremendismo a veces de la burocracia. No se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y yo tengo acá una ejecución presupuestal de 82.7, y esto es más de 21.000 millones de soles desde el año 2017 hasta el año 2023. Y en su administración es donde está el grueso de ese gasto. Porque de esos 21.000 millones de soles, más o menos 19.000 millones de soles se gastan durante su gestión. Entonces, primer asunto, ¿le parece injusto que se diga que no se ha gastado nada? Bueno, primero agradecerte siempre, Rosa María, por este espacio y coincido contigo plenamente en lo que decías al inicio, ¿no? Creo que nuestro Perú no aprende, no tiene lecciones aprendidas y repetimos la misma historia y hoy queremos convencernos de que la solución a esta, digamos, tragedia a propósito del ciclón Yaku, ¿no? El responsable es solo una entidad, o sea, el responsable es una entidad y es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como si eso significase que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios haya tenido un alcance nacional, que no lo ha tenido, ¿no? Haya tenido pues una solidez como institución permanente como para poder planificar todos los riesgos, que no lo ha tenido, ¿no? Sino más bien ha sido una entidad temporal a propósito del fenómeno del Niño, y lo que tenía que hacer principalmente era reponer las obras dañadas o la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño. Con esa idea se creó. Y yo siento que todos queremos ser generales luego de la batalla y decir, no, todos hablábamos de prevención. Los que se han equivocado son los de la autoridad porque no pensaron en prevención. No, no, no. La presión política cuando yo ingresé, y tú puedes ver muchísimos titulares digamos, de crítica a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, era porque no se avanzaba con la reconstrucción, no con las obras de prevención, como ahora lo dicen, ¿no? Así es. Y entiendo que en materia de escuelas, hospitales, vías de comunicación, todo lo que era infraestructura pública, sí, se ha hecho. Al 82.7 se ha hecho. Los colegios están, los hospitales están, las postas médicas están, las vías de comunicación están. Todo está. Así es. Hasta ahí, 82%. Entonces, mi pregunta es si eso incluía o no el manejo integrado de las cuencas. A lo que me respondió el Contralor, no, me dijo, eso cuesta 25.000 millones de soles más. Sí. Entonces, sí. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué, por ejemplo, el control de la cuenca del río Piura no se pudo hacer? ¿Cuál fue el problema ahí?
Perfecto. Mira, en realidad, para que todos los seguidores de Radio Santa Rosa puedan entender, en el plan se pensó en reconstruir y también se pensó en prevenir, pero digamos que como un tema muy, muy inicial. Es decir, en el plan se ordenó que se haga descolmatación de ríos como medida de prevención, se ordenó que se hagan estudios para saber qué hacer hacia adelante con la solución, vamos a decir, definitiva de este tratamiento de cuencas. Esas dos tareas que están en el plan de reconstrucción, para los que dicen que no se ha hecho nada, ya están. Lo que ha hecho desde mi, o sea, lo que ha hecho, se descolmató el río Piura. se descolmató el río Piura. Se cuenta con el plan maestro del río Piura en este momento. Y hay que pasar a una tercera fase que no está, y ahí coincido con el Contralor, que es la ejecución de estos proyectos, de estos estudios. Y esa ejecución es la que justamente la directora actual de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, de hecho, va a costar 25.000 millones más, ¿no? Porque han hecho ellos ya una corrida. Pero esa corrida, ¿por qué se puede hacer presupuestalmente? Porque ya se cuentan con los estudios de cuánto va a costar cada una de esas obras. Y entonces allí yo quiero también reflexionar, ¿no? Porque es muy importante puntualizar cuando hablamos de prevención, ¿no? Estos estudios han pasado, y eso también es bueno reconocerlo para, por favor, y me dirijo a la presidenta, al premier, ¿no? Para sacar adelante estos estudios ha habido mucho manejo, ¿no? Con la sociedad civil, relacionamiento con las partes interesadas, porque no es fácil. ¿Y por qué no es fácil sacar la viabilidad social? ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de los predios por donde se deberían de hacer las obras de protección están habitadas o están con cadenas productivas, agrícolas, y entonces no es fácil hacerlo. Por eso es que yo coincidía contigo cuando tú decías, oye, la prevención no la hace, pues, no la vamos a hacer solo las autoridades, sino también la tienen que hacer las personas de a pie. O sea, aquí no hay manera de proteger a quien pone, digamos, o hace su casa en la franja marginal Claro, de un río. pero doctora, lo que se puede hacer, digamos, en manejos integrales de cuenca son expropiaciones Así es. pagadas con justiprecio. Sí, sí. Si se calcula el justiprecio, por ejemplo, yo tengo un campo agrícola, ese campo agrícola, bueno, lo siento mucho, señor, porque además el agricultor te puede decir con toda razón, sí, pues cada 10 años se me inunda, pero los otros 9 yo lo siembro y lo necesito. Exactamente. Entonces yo, Eso es lo que dijo. no tengo problema, pero tú me pagas mi chacra. Claro. Entonces, si se calcula el costo de las expropiaciones que hay que hacer, se puede hacer. Ahora, entiendo que en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, usted planteó una modificación radical en la forma de trabajo. Es decir, al principio se dijo, en el 2017, nosotros vamos a hacer una financiadora de segundo piso y son los alcaldes y gobernadores los que presentan los proyectos. Pero cuando llegó usted y se encontró que el avance era muy lento, dijo, no señor, recentralizamos todos los proyectos y nosotros sacamos en licitación los proyectos. Y ese fue un cambio radical que le permitió avanzar en 2019, 2020, 2021. Y por eso se completó el 82% del programa. Pero, el tema es y ayer me lo decía, han puesto la carreta delante de los caballos. Si yo reconstruyo una escuela que se va a volver a inundar, ¿para qué la reconstruyo? Por el amor de Dios, primero tengo que solucionar el problema integral. Y lo que entiendo es que, por ejemplo, en el caso de Piura, el primer estudio que se hace mal, no se acepta, se rechaza, y luego, cuando se hace el contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido, ya con la participación del Reino Unido, ellos contratan a expertos que son los que acaban de entregar el plan. Entiendo que lo entregaron el año pasado. En octubre. Entonces, en octubre. Entonces ha habido una demora en esa cuenca. Son 19 cuencas. ¿Ya todas tienen plan o todavía no? No. A ver, yo creo que sí. En cuanto a las cuencas, teníamos un encargo de 17 cuencas
Ok, y 15 ya están vamos a decir, con contrato suscrito y están en plena ejecución, en son contratos de diseño y construcción y ya están, vamos a decir, en plena ejecución. 15 no, de no, las pero, 17. ok, pero doctora, la gente no entiende eso. Sí. Es diseño del programa, pero no es que van a construir nada todavía. O sea, es el expediente técnico. Es el Nada expediente más. técnico más la ejecución de la obra. O sea, un contratista gana esto en combo. Ya, ok. Esto gana en combo, entonces un contratista se encarga de hacer el expediente técnico y a la vez de la ejecución. ¿Y por qué se optó por esta figura? Porque a través de la figura del convenio de gobierno a gobierno te permite utilizar esta metodología de fast track, es decir, todavía no has culminado el expediente técnico, pero ya puedes empezar a hacer obra, que a eso se apunta con estas obras de prevención, Ya. ¿no? Y eso me dice que Y, en 15 cuencas ya se entregaron los contratos. o sea, En ya 15. están ejecutados, exactamente. 15, Pero, que 15 de está, las 17. pero estas lluvias los han agarrado en plena ejecución. Sí, algunos, por ejemplo, como el río Cañete, los ha agarrado en plena ejecución y ellos también, eso se llama gestión de riesgos. Ellos ya saben que esto va a suceder y se preparan, digamos, para esa avenida en la forma constructiva, pero creo que hay algo importante que tú has señalado, ¿no? Se habla fácil y mi única intención de salir a comentar estos temas es que no se vuelva a repetir la misma historia y no empecemos nuevamente de cero. ¿No? Cero, claro. Se habla muy fácil, ¿no? De decir, oye, pero es que se han hecho estudios y no se han hecho nada más. Y no es tan así. Mira, cuando nace el plan, como no se sabía ni qué hacer, mis antecesores, hasta casi, digamos, el 2020, que yo inicio, porque yo entro a fines del 2019, lo que habían construido es un concepto de solución integral, haciendo ellos también sus propios estudios y entonces dijeron, oye, ya hay un concepto de solución integral. Yo no tiro digamos, a foja cero y empiezo, yo tomo ese concepto y digo, vamos a seguir con esto. Empezamos a averiguar dónde estaban los estudios y quiénes tenían esos estudios. Hoy veo que algunos gobiernos regionales salen a golpearse el pecho y dicen, la autoridad para la reconstrucción con cambios no ha hecho, pero son los gobiernos regionales anteriores los que nos entregaron estos estudios casi a fines del 2020. Entonces, ¿y por qué? Porque desde el 17 hasta el 2020, ¿cuánto se han demorado? Y a partir de allí, nosotros hemos hecho el proceso de contratación para hacer el expediente, el diseño, y hemos avanzado. O sea, ahora, también debo decir que en drenajes, por ejemplo, que hoy todo el mundo critica, ¿no? Por las inundaciones, no hay una experiencia sólida en el Perú. ¿Y sabes quién se ha encargado de declarar la viabilidad de todos los drenajes, de casi todos, excepto el de Piura, porque todavía ahí está un poquito más atrás, de Tumbes, de Chiclayo, de Trujillo, de Paita, Sullana, Talara, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en mi gestión? ¿No? En un Recién. año, ¿ya? En un año, 6 drenajes pluviales se ha declarado la viabilidad, se ha trabajado para sacar adelante estos drenajes ¿Y pluviales están listos? y la viabilidad ya está No, no. aprobada. Entonces, ajá, La viabilidad sí, pero doctora, lo que pasa es sí, que usted tiene que entender que el público no conoce los ok, procesos de sí, contratación. ¿Hay drenaje pluvial en Talara? No. no. Pero, y muchas Ese gracias es el por, problema, pues la gente sí, quiere ya ver claro. la obra terminada. Sí, sí. Y yo lo que quisiera explicar ahí a la población, ojalá me deje entender, es que para que justamente tengamos una obra, una infraestructura resiliente, sostenible en el tiempo y que no se estén quejando por una mala construcción, es muy importante empezar por tener buenos estudios. Y estos buenos estudios en el Estado se llaman preinversión, que están ahí las viabilidades, ¿no? Y la inversión, donde está el expediente técnico. Estas fases tienen que darse correctamente para que no, luego cuando la obra se empiece a ejecutar, no tenga las deficiencias que muchas de las obras en el Perú las tienen. Eso es importantísimo. Y esta fase de estudio es donde muchos proyectos en el Perú se paralizan, pero nosotros ya hemos sacado, digamos, esta primera fase de preinversión, hemos pasado a la fase de inversión, se están elaborando los expedientes técnicos y en Sullana y Talara, por ejemplo, ya seguramente este año van a empezar obra en estos Van a drenajes. tener que demorarlo un poco porque si se viene el niño con todo, no hay Sí, forma de construirlo.
Así es, y lo que yo sí decía, que es importante también en el qué hacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema del drenaje, pueden ver los puntos críticos. O sea, yo no puedo hacer todo el drenaje, pero, por ejemplo, ya con el foco de que va a haber un fenómeno del niño, las empresas constructoras con el monitoreo y la dirección de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios pueden decir, aquí hay puntos ciegos, puntos críticos, y vamos a trabajar esos puntos porque lo tenemos que hacer en 5 meses. 5 meses tenemos para ejecutar ese punto Pero crítico. primero tienen que dar la buena pro y no la han dado. O sea, tienen No, sí, viabilidad, pero allá hay no, buena pro. ya está, ya hay buena pro, ya Si hay hay buena buena pro, pro, claro, sí sí, se ya hay puede hacer buena eso. pro. Entonces, Ahora sí, ya está. pero doctora, Ujú. el Perú como país sí tiene experiencia en drenaje. O sea, todos los santos peruanos, las ciudades peruanas, Cusco, Arequipa, los cascos antiguos tienen drenaje que tienen 400 años. O sea, Sí, antes de sí. que llegaron los Cusco, españoles. mira, Cusco para nosotros ha sido un referente, es verdad, pero yo lo decía porque nosotros decíamos, oye, ¿cuándo han hecho estos últimos drenajes? Y la verdad que Cusco había sido una de las últimas. Arequipa no lo tenía yo mapeado, pero en El realidad casco, nuestro o sea, el referente casco era Cusco. histórico, ¿ah? Sí, En el sí, casco histórico de Arequipa no sí. pasa nada. Y entonces lo Corre que el yo, agua. exactamente, entonces en ciudades, y yo de alguna manera, y seguramente por nuestros ancestros, ¿no? Cusco es una ciudad más ordenada. Nosotros nos vamos al norte y digamos, la gobernanza territorial ha sido terrible. ¿No? Y Claro, sí. en aquella zona vulnerable, allí se ha construido. Entonces, eso complejiza más el hacer estos megaproyectos, por eso son megaproyectos de drenajes pluviales, ¿no? Entonces, yo creo que si uno tiene que hablar de qué se puede hacer de cara al fenómeno del niño De acá que 5 pueda meses, claro. venirse a 5 meses, es en los drenajes pluviales, en los que ya se tienen contratos, trabajar en los puntos críticos, en los que todavía no se tiene contrato, porque hay algunos que no tienen todavía, trabajar con las autoridades locales para que puedan trabajar esos puntos críticos. Y en el caso de las cuencas, que tienen todos los contratos suscritos, es decir, todos tienen ya buena pro, ¿no? En ese caso, lo que deberían de trabajar, acelerar, son las defensas ribereñas. Las defensas ribereñas que ya están diseñadas, o sea, ya hay un diseño aceptado. Ahora falta una buena gestión y yo le deseo toda la suerte a la nueva directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para que pueda impulsar la ejecución de estas defensas y pueda haber obra que se pueda entregar. Porque yo sí debo decir que a mi salida, independientemente de que los cambios son sanos y que cada autoridad puede poner a su gente confianza, la plana técnica no debió de cambiarse tan abruptamente y eso ha hecho que ese año, ¿no? Digamos, Se del pierda. gobierno del presidente Castillo se pierda en ejecución. O sea, ahorita podríamos tener otra situación, estar un poquito más protegido, no al 100% definitivamente, pero con obras más avanzadas, ¿no? Entonces, Ahora, eso es algo que también hay doctora, que mirar. estos megaproyectos de control integral de cuencas, lo que yo entiendo es que trabajan en reservorios, o sea, en captar arriba el agua. Eso cuesta muchísimo dinero, o sea, hacer una captación de agua en reservorios Así es. muy grandes para que no pierdas nada del agua. Eso, y obviamente ya lo que te baje en la quebrada es muchísimo menor, es muy complejo. Tomemos el caso de Lima. Lima tiene entre 3 ríos 52 quebradas. Eso implica hacer reservorios en 52 quebradas en las partes altas. Es sumamente complejo y carísimo, pero sí te resuelve todo el problema. De verdad, es la solución final. Sí, es la solución definitiva, por eso que la Definitiva. solución integral tiene 3 componentes, o sea, un componente es la defensa ribereña en la parte de la urbe, vamos a decir, los reservorios en la parte media alta y una cosa muy importante, la infraestructura verde, la reforestación en la parte Ah, alta. La reforestación es lo que evita que vengan las piedras, que venga el barro, porque va a haber contención en la parte alta, ¿no? Entonces, muy bien has dicho tú que hasta que tengamos todo este ciclo, todas estas obras, no vamos a estar al 100% protegidas. Ni una defensa ribereña nos protege porque es no, insuficiente. La naturaleza
siempre te sorprende y por eso me parece sumamente importante nuevamente tu introducción de que todos formamos parte de esta prevención, todos, desde la forma constructiva que tenemos. Y ahí quiero comentar también que yo siento que con cierta indiferencia se ha hablado de los colegios, de los hospitales que se han construido, se han hecho con una infraestructura, con un enfoque resiliente contra inundaciones, con buenas prácticas. Esos hospitales que están en Piura, ahora que, por ejemplo, ya hay 3 que no los reciben. El hospital de Chulucana ya está culminado, el Centro de Salud Castilla ya está culminado, el Centro de Salud, el FAI que está culminado. No lo reciben por temas administrativos, porque parece que la región no tiene personal suficiente para hacerlo, pero ahora en las lluvias, ¿sabes qué? Han mirado a esos centros de salud, vamos allá, por una razón, no se inundaron. No se inundaron como sí se han inundado los otros centros de salud que tienen. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha hecho con ese enfoque. Cada uno de los colegios tienen sus drenajes, ¿no? Y hay que también recapacitar y pensar en la gente que ha sufrido en el fenómeno del niño del año 2017 y yo no podía decirle, ¿sabes qué? Tus hijos van a seguir estudiando en la calle, no voy a hacer colegios hasta que yo haga las obras de prevención que tienen un ciclo de duración entre 7 y 10 años. Sí, Si claro. no se hacían hoy va a pasar esta lluvia y los colegios van a reactivarse. Ya hay en Piura solamente más de 300 colegios que hemos hecho. 300 colegios que están al servicio de la población, solo en Piura, 800 que se han terminado a nivel de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño. Entonces, no es un tema menor. Hemos hecho más de 1.000, creo que más de 1.300 intervenciones de saneamiento en zonas rurales, donde no hay agua potable. Entonces, ¿cómo decirle a esas personas y decirle, oye, no, sabes que yo voy a pensar, y ahí hay un divorcio también, ¿no? El río Piura, ¿a quién afecta? Y eso siempre me decía, digamos, los representantes de la zona rural de todo el norte, y me decían, todos están concentrados en el río Piura, en el río La Leche, en el río. ¿Y qué pasa conmigo, que soy de la zona rural, que necesito un camino? Pues hemos entregado 400 caminos. Que necesito un puente para llevar lo que yo siembro. Hemos hecho 120 puentes, Rosa María. Entonces, eso le ha cambiado la vida a las personas y por eso es que las autoridades locales y regionales me dieron muchos reconocimientos en el trabajo que hemos realizado. Y eso no lo digo por un tema, ni siquiera por un tema personal, lo digo como un proceso de aprendizaje y de no divorciarnos de la realidad, de no agarrar como piñata a una persona o a una institución. Hay que reflexionar y hay que tener esas lecciones aprendidas, porque lo que va a pasar es que si estamos pensando en migrar a una autoridad nacional Vamos a de ir ahí en infraestructura. un instante, pero le voy a pedir una pausa de 30 segundos porque justamente quiero hablar de esta maravillosa solución de, empecemos de cero y ahora se va a llamar la Autoridad de Infraestructura, va a estar en PCM. A ver, vamos por partes. Yo he hecho reforma del Estado antes de dedicarme al periodismo, sé cómo terminan esas cosas, así que vamos a la pausa, 30 segundos y regresamos con ese comentario. Así es, Rosa María, hacemos la pausa. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.pucp.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y una pregunta que se... Sí, Continuamos no te preocupes, continuamos a pensar más con Rosa María Palacios y también aparte hay varias preguntas y la otra es si es que toda esta información del avance del 82% que anuncia la doctora es tema público, está colgado en algún sitio porque hay gente que la quiere el informe revisar. Señores, estoy leyendo el informe de la Contraloría. O sea, no ni siquiera de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, sino del órgano que fiscaliza a la autoridad.
incluyó ahí el tratamiento integral de las cuencas, porque eso cuesta otra cantidad de dinero similar. Eso nos lo dijo el señor Nelson Chac. Y yo no entiendo por qué esto no se socializa en los medios de comunicación y sigue saliendo el titular, la autoridad no ha hecho nada, cuando esa no es la realidad. Pero, para que no se pierda todo esto, y lo estábamos comentando también, hay gente que dice, ¿por qué no se han hecho las defensas ribereñas y primero se han hecho los colegios? Porque en el 2017 y 2018 los chicos no tenían colegio, pues. O sea, exactamente. Pónganse a pensar, en el 2020 necesitaban los hospitales. Tienes que hacerlo. O sea, aun cuando es mucho, lo haces con, como ha dicho la doctora, con sus desagües, con todos sus drenajes para que resistan otro fenómeno del niño y otros más. Pero si no, ahí sí, si esperas hacer el manejo integral de la cuenca, los niños van al colegio dentro de 20 años. Y eso no lo puedes hacer. Y es una decisión de política pública, dolorosa, pero tienes que hacerla, porque si no, no van al colegio y los pacientes no se atienden. Y el camino no hay, y tiene que haber camino. Ahora, el gobierno dice que ahora todo esto está muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho, muy mal hecho. O sea, en el sector público, usted es funcionario de carrera, hay dos cosas que son de cajón. Primero, le echan la culpa al anterior. Y segundo, a ti no te corresponde. Esas son las dos. Ahí le da un desastre, pero a mí no me corresponde. Bueno, muy bien. Usted decidió que no había heredado ningún desastre y que sí le correspondía, pero ahora quiere crear una autoridad nacional de infraestructura, desvistiendo a varios santitos, ¿no? Para hacer otro, pero en PCM. ¿Qué piensa de esto? Bueno, la idea siempre de generar un centro, digamos, siempre hemos conversado con el Ministerio de Economía de crear un centro de megaproyectos, pero que va más allá del tema de prevención. Estaba pensado en generar capacidades, porque lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, el MTC, que quiere manejar algunos proyectos, tiene su propio equipo para manejar, por ejemplo, su propio G2G, el Ministerio de Salud lo mismo, la reconstrucción lo mismo, y etcétera, ¿no? Entonces, esa diversidad no le hace mucho bien, no solamente... Y duplicidad, ¿no? Y duplicidad. Entonces, centralizar eso ayuda mucho, pero yo sí, con las lecciones aprendidas, Rosa María, diría que el primero Tarola tiene que ver con cuidado de que nuevamente forme parte de la estructura de PCM, porque cuando se ve o cuando se ve ya o se tiene esa mirada política y se aparta de esa mirada técnica que necesariamente tiene que tener esta institución, corre el riesgo nuevamente de ser vapuleada como lo ha sido la reconstrucción. O sea, el cambio mío, digamos, se debió a decisiones meramente políticas, ¿no? Y no tanto técnicas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay ese cambio que puede darse, pero tiene que ser para un perfil, como tú lo has dicho, semejante, técnicamente solvente? Asegurarse de esa condición, y por esa razón es que yo creería que debería de buscarse esa, digamos, esa adscripción de esta entidad, si es que se crease más como un Ministerio de Economía, para repetir un poco como lo que sucede con Proinversión, con FONAFE, con la SUNAT, que son instituciones más sólidas. Pero más allá de eso, si creemos que esa creación de esta estructura gubernamental nos va a salvar de que estas obras se hagan realidad, eso no es así. O sea, los que van a hacer realidad que estas obras realmente son los funcionarios públicos, a los que nos chancan tanto por tomar decisiones. Yo creo que pensando en el Perú, y entonces amedrentan todo esto, generan este halo de miedo, ¿no? Y luego lo que va a pasar es que por esos temores no se avanzan, ¿no? Y no vamos a tener las obras para entregarlas. O sea, ahorita lo que se necesita es un equipo SWAT de reforzar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para que no se pierda el tiempo, porque de repente no hay, este año por lo menos, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debería de concentrarse en impulsar esas obras que ya tienen contrato, ¿no? Que recibe el apoyo de todas las entidades. Y más tiene la plata, porque le quedan 4.000 millones de soles para hacerlas, o sea que las puede hacer. Sí, y lo segundo, claro, y lo segundo es que las demás autoridades, por favor,
no sigan con la ilusión de que toda la responsabilidad es de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Los gobiernos regionales, gobiernos locales, los ministerios tienen que pensar en mantenimiento, en prevención de toda su infraestructura para enfrentar mejor estos embates de la naturaleza. No podemos seguir pensando en que todo es responsabilidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios porque nos hace daño, no hacemos, Claro, no o sea, es como usted reaccionamos decía, adecuadamente. usted termina el hospital, termina el policlínico, lo tiene que entregar a la autoridad, sea el Ministerio de Así Salud, es. sea el gobierno regional, no se lo reciben. Ujú. Entonces, no, pues señores, si ya lo terminé, yo no voy a poner los médicos, yo no voy a hacer los tratamientos, o sea, yo entrego la infraestructura en las condiciones en las que hemos pactado. Y Así ustedes es. reciben y ejecutan. Y si no te reciben los inmuebles, ¿qué cosa puede hacer la autoridad regional? O sea, al otro lado tiene que haber, al otro lado de la mesa tiene que haber un receptor que entienda que eso es un beneficio para su comunidad. Pero si no te lo reciben, ¿no? Igual, las vías uno las hace y hay vías regionales, hay vías distritales, hay vías nacionales. Si no te reciben la vía, claro, la gente va a transitar, pero ¿quién le va a dar mantenimiento? Así es. Es muy importante la recepción de los proyectos, muy importante. Y claro, ahí vienen los líos, no la vamos a recibir porque nos parece que le falta X, Y y Z. Mm. Pero tú tienes un expediente técnico que te respalde y si yo terminé, acá está el No, expediente claro. técnico. Los expedientes y los diseños que nosotros hemos entregado, olvídate, en este momento el hospital de Pozope Alto en Lambayeque ya ha sido entregado y el gobernador entrante lo primero que ha hecho es poner como una, vamos a decir, como una clínica satélite del gobierno regional porque tiene de todo y me dice, yo que soy médico, estoy maravillado con todas las instalaciones que he recibido a propósito de este convenio de gobierno a gobierno y voy a utilizarle hasta el último salón y es lo que tienen que hacer los demás, sacarle el jugo a esta infraestructura, a esta inversión que ha hecho el Poder Ejecutivo y a pensar ya de manera integral también todos nosotros, ¿no? A pensar en que la prevención es responsabilidad de todas las autoridades y de todos los ciudadanos y empezar a generar ese tipo de soluciones. Yo creo que esta Autoridad Nacional de Infraestructura no es una respuesta a esta emergencia ni va a ser una respuesta digamos, al fenómeno del niño. Por el Usted contrario, pensaría que estaría, si la crean, por último, como una autoridad permanente, digamos. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios tenía una misión, ¿no es cierto? Responder a la reconstrucción del 2017. Habiendo ya encima otro fenómeno del niño, esta autoridad debería tener una vocación permanente y la podrían poner a dónde está adscrita hoy la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. sí, ahorita está adscrita a PCM. ¿Y por qué no la adscriben al MEF? Porque de ahí sale la plata. Sí. Sí, bueno, eso ya son temas seguramente más Claro, estructurales. pero ahorita está, a ver, ahorita está en PCM. Esta Autoridad Nacional de Infraestructura también la quieren poner en PCM. Sí. ¿Por qué le parece un error? Y yo como le decía, porque creo que en PCM siempre hay una mirada más política, ¿no? Yo siento que las instituciones técnicas se protegen más desde la mirada del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es mi parecer desde mi experiencia, con todo lo que ha pasado. Y hay que estar preparados para eso. También hay que tener políticas, digamos, gubernamentales resilientes, ¿no? Resistentes a los embates. 5 años que no ¿no? pongo un pie en el Estado, pero sigue pasando lo mismo. Sigue pasando. Todo el mundo quiere estar bajo el paraguas del MEF. ¿Por qué? Porque el MEF tiene una mirada técnica, no tiene una mirada política. Entonces, tú le presentas al MEF, esto es lo que vamos a hacer, no sé, en gasto que tiene que ver con X, Y o Z, y al MEF no le interesa quién es el alcalde, ni quién es el gobernador, ni si es amigo o enemigo del régimen, o si nos apoya o no nos apoya. Entonces, eso le interesa. Tiene esa independencia. Claro, entonces lo que le interesa saber es si el gasto es legal, ¿no es cierto? Si va a obtener el beneficio que se está buscando, si tenemos los fondos, o sea, tiene una perspectiva técnica, no política sobre, y claro, el PCM es diferente, porque puede ser un alcalde amigo, alcalde enemigo, gobernador amigo, ¿no? Entonces vamos dando aquí. Es una perspectiva, yo con usted creo lo mismo, mejor es estar, siempre mejor es estar en el MEF, pero es en la administración pública peruana. Usted es una funcionaria pública de carrera, pero que ahora no está en la carrera pública por ahora. Por ahora no tengo ningún interés tampoco, pero siempre tratando de contribuir, ¿no? A nuestro país como lo haces tú y como lo hacen muchos peruanos y peruanas en estas épocas difíciles. Tenemos preguntas del público, a ver, así que vamos a absolver algunas.
Abel, El a ver, micrófono. si no nos La, abandones. la experiencia de Ecuador, me hacen referencia acá. ¿Qué es lo que hicieron en Ecuador en el año 2017 que nosotros podríamos hacer aquí en el Perú? En Ecuador. Yo no he visto un poco la experiencia, lo que sí sé es que Ecuador trabajó con empresas chinas para hacer justamente lo que decía Rosa María, hacer reservorios, ¿no? Que algunos de ellos luego tuvieron problemas estructurales porque lo hicieron tan rápido que en el año, digamos, estuvieron un par de años protegidos y al siguiente año tuvo un embalse que también fue un problema, una lluvia de críticas en Ecuador, pero siempre es bueno tener lecciones aprendidas de los países hermanos también, como no, y ver qué se ha hecho bien, ¿no? Lo que yo creo, por ejemplo, que nosotros seguramente inspirándonos en lo que hizo Ecuador, por ejemplo, se creó un plan de reconstrucción, porque eso ya te ordena, o sea, yo no hubiese podido avanzar lo que he avanzado si es que yo no hubiese tenido una planificación que nacía de atrás, un marco legal que yo ya encontré, ¿no? Yo en realidad retomé todo lo que habían hecho mis antecesores, todo lo que me parecía que estaba bien, lo he retomado y inmediatamente he continuado. Y eso es lo que te permite dar resultados y ojalá que con ese mismo enfoque también ahora la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, lo que haya encontrado que esté bien, que lo retome y lo que haya que corregir, que lo corrija, No, y ¿no? lo que está en ejecución, que ejecute, que ejecute, Que que ejecute. O ejecute, sea, sí. todo lo que se pueda. Si ya está si ya está en ejecución, por ejemplo, el control integral de la cuenca del río Cañete, y eso implica que en 2 o 3 años no vas a tener el, el problema que hemos tenido en Quilmaná, en Roldán, ahora, Ujú, donde el Hualco se ha llevado toda la granja de pollos, sí, digamos, eso es muy importante en beneficio del PBI futuro. O sea, el mar no lo puedes cambiar, pero la parte agrícola la puedes cambiar completamente con un manejo integrado responsable. de la, y responsable, ¿no? Y del otro lado, claro, tiene que haber una partida muy grande para expropiaciones, porque es la Sí. única forma de Es decirle a la la manera, gente, sí. es la forma, o sea, eso de que te voy a dar Pero lo que hay 500 que soles reconocer mensuales, también, Rosa María, discúlpame, es que las expropiaciones no son tan fáciles de lograr. O sea, no, son dificilísimos, o sea, no solamente es ponerse de acuerdo en el costo, sino que a mí me ha tocado, por ejemplo, en Tumbes, tener que hacer un reservorio que al final no se hizo justamente porque la población no quería salir de ahí, le pagases lo que le pagás, quería seguir viviendo en esa zona. Entonces, por eso que es importante tener este control de riesgos, esta política preventiva dentro de los municipios, regiones y, como no, también desde el gobierno nacional, porque cuando ya se genera ese como derecho, ¿no? De propiedad, ahora, yo creo, doctora, que a veces le digo, por lo menos lo que yo he visto a veces, que se compra sin expropiación, dependiendo de la cantidad de dinero que se ponga sobre la mesa. uh-huh, O sea, cómo se sí, expropió Línea Amarilla sin ley sí, de expropiación, ¿eh? Se sí. expropió casa por casa, pero poniendo una montañita de dinero sobre la mesa, y la gente dijo, ah, bueno, si es por esa plata, ya, bueno, señora, déjame sacar mis cosas, ¿no? Nos vamos. Pero si no hay una buena oferta, no vas a Sí, lograrlo. Ahora, bueno, eso también es verdad. esas personas que no quisieron salir hoy saben que están inundadas, están completamente inundadas, y lo saben, y saben que se les dio una opción diferente. Entonces no puede haber una queja, porque así a mí me dijeron, me van a pagar, me voy a ir a otro sitio, y acá van a hacer un reservorio, porque no hay otra cosa que se pueda hacer acá porque esta zona es inundable. Entonces, y me estoy en ese momento inundado hasta acá, y me dieron esa opción. Bien difícil que me pueda quejar, ¿no? Bien difícil Bueno, que eso me es pueda verdad. quejar. Muy bien, Abel, defensas ribereñas, ¿qué más nos están preguntando? Según su criterio, doctora, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, ¿a qué debe estar adscrita? ¿A la PCM, al Ministerio de Ya nos dijo Economía? Abel, al MEF, Sí, al al MEF. MEF, ya, porque acá ponen al Ministerio de Vivienda, pero no, ¿verdad? Es que Al MEF. también es que el problema es a ver chicos, no es solo agua y desagüe, porque también es agua y desagüe en algunos lugares, ¿verdad? No solamente es eso, sino también es Colegios, escuelas, hospitales. hospitales, caminos,
y el manejo integrado de una cuenca. Yo le decía ayer al señor Nelson Chac, antiguamente, durante la dictadura militar, teníamos a INADE, el Instituto Nacional de Desarrollo, que manejaba los megaproyectos de irrigación en el Perú. Pero eran megaproyectos porque era irrigación, hidroeléctrica, reservorios, carretera, Así es. desarrollo agrícola, eran pueblo, o sea, esa institución ya no existe en el Estado peruano, porque los proyectos, los grandes proyectos de irrigación, la mayoría se han repartido en los gobiernos regionales, pero esa también es la razón por la cual no avanza. ¿Usted qué opina de una recentralización? Yo creo que definitivamente, incluso yo creo que las propias regiones podrían estar de acuerdo en que los megaproyectos se hagan desde el gobierno nacional, porque esa fue la mirada que hicimos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y no tuvimos resistencia. Ellos todos dije, ya te cedo, tú hazlo, porque yo aquí no puedo, ¿no? Entonces, Claro. eso se da y yo creo que puede tenerse esa mirada de estandarización, esa mirada de concentrar capacidades en una institución, fortalecerla para poder dar resultados. Y como tú decías, claro, o podría estar o en PCM o en el MEF, pero no podría estar en otro sector porque tiene una mirada multisectorial. Entonces ahí sí habría un problema, ¿no? Claro. Y además hay que decir que normalmente un megaproyecto de manejo integrado de una cuenca no tiene solamente el territorio de una provincia, es multiprovincial. Incluso puede tener dos regiones, ¿no es cierto?, incorporados, porque el río nace en los Andes y baja hasta la costa. Entonces, cuando tienes más de dos regiones o dos regiones y muchas provincias involucradas, piensen solo en Lima, ¿no? Ayer el alcalde de Lima decía, a mí no me toca Jicamarca porque eso es Guarochirí. Sí, pero el Huayco cae en Huaycoloro y el Coloro cae al Rímac y el Rímac sí te toca a ti. Entonces, tiene que haber una integración porque, a ver, la naturaleza y la geografía no conoce límites políticos. El Huayco dice, acá paro porque ya terminó Guarochirí. No, va a seguir. Entonces, esa mirada integradora de provincias necesita un aparato central. No hay otra forma. Claro que sí, sí. Y ahí también comentar, Rosa María, que la quebrada Guaycoloro también tiene ya un contrato suscrito de expediente técnico más construcción. O sea, ya hay buena ya pueden empezar, digamos, construcciones ahí, acelerar esto para proteger también, aparte de la región Lima, ¿no? Y a Lima misma. Y el RIMAC está bajo Sedapal. ¿Cuál es la complicación con el RIMAC? Sí, el RIMAC, mira, cuando nosotros llegamos, lo tenía el Ministerio de Agricultura para hacer el tratamiento de toda la cuenca, pero resolvieron el contrato, ¿no? Y resolvieron el contrato y nosotros le dijimos, ya está bien, dámelo y nosotros lo hacemos. Nosotros lo hicimos. Cuando justo yo a mi salida, en mayo prácticamente, salgo yo y se declara la viabilidad con el equipo que nosotros trabajamos, se declaró la viabilidad del río Rímac. El siguiente paso era licitar justamente con esto el diseño y construcción y la verdad no sé si ya han firmado contrato, creo que todavía no, porque ahí viene el año del silencio, ¿no? ¿Cuánto costaría el manejo integral de toda la cuenca del Rímac, con todas sus quebradas? Mira, yo no recuerdo en este momento, pero sí podemos hacernos mira, si la cuenca del río Piura va a costar más o menos alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿ya? El río Rímac va a costar por lo menos el 50% de eso. Ese es el costo, esos son los megaproyectos. Acá nosotros decimos, ya, ¿y cuándo se va a hacer y cuándo se va a terminar? O sea, son proyectos sumamente complejos, incluso para la experiencia. ¿4.000 millones de dólares cuesta arreglar la cuenca del río Piura? Así es. Con razón no se ha hecho hasta ahora. Son 11 reservorios que hay que hacer en la parte alta. Claro. Y el de Lima, 2.000 millones de dólares. Más o menos. Eso es. Es brutal. Eso es. Claro. Es brutal. Ni tenemos la plata. Por eso es que yo pido un poco de calma. Pero entonces, los 25.000 millones de soles que se están diciendo para hacer las 17 cuencas, no es verdad. Claro. Lo que yo creo que está considerando aquí es, porque el plan maestro es algo primigenio, ¿no? Y ahí yo me baso para decir que son 4.000 millones de dólares aproximadamente, podría ser menos, ¿no?
Y en cambio en las otras cuencas ya hay perfil en lo que decíamos la preinversión. Ese tiene como que un poco más de detalle y eso es más exacto. Entonces, vamos a decir que la variación podría venir por el río Piura y por el río Rima, que todavía no están allí, ¿no? Más por el río Piura, que todavía no tiene un perfil, porque ya tiene perfil el río Rímac, ¿no? Entonces, la variación va a venir básicamente por eso, porque en lo demás sí hay, digamos, un costo más cercano. El más caro sería hoy el río Piura. El río Piura. El río Piura y el más complejo, ¿no? Más complejo, por todo el desarrollo, digamos, que ha habido alrededor del río, ¿ya? Y sobre todo porque tratarlo en la parte alta, hacer la salida al mar, no cuesta, pues, digamos, Claro, es un una centavo. millonaria. No. Claro. Son obras, pero lo tenemos que hacer. Eso definitivamente Claro. lo tenemos que hacer. Y ya se empezó. Hay que empezar a trabajar, por ejemplo, en el río Piura, por la salida al mar. Por favor, llamen a los expertos piuranos. Hay excelentes ingenieros allá que me ayudaron a mí desde la sociedad civil, que me ayudaron desde RCC también. Que presentaron que presentaron muchas observaciones y quejas, hicieron muchas denuncias. Sí, y eso también hay que tomarlo, porque hay una ruta, mira, hubo un consenso, hubieron diseños que se hizo hasta en mi época, por lo menos lo que se trabajó hasta mi época, tenía el consenso de la región Piura, nadie observaba lo que se iba a entregar. Su época fue hace 10 meses, no fue antes de Cristo, hombre, sí. Ahorita. Sí, el problema es que lo entrega el plan maestro el siguiente, y yo ya no sé qué entregó. Entonces, yo no sé si siguió luchando, ¿no? Porque había que gestionar mucho y entregó lo que se había prometido. Si se entregó lo que se había prometido, entonces estamos bien y tenemos que ir al siguiente paso. Y si no, por favor, activemos para hacer lo que falta y igualmente hagamos la salida al mar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Moreno. Ha sido muy interesante conversar con usted. Yo creo que a la gente le va quedando un poquito más claro qué es lo que ha pasado, por qué se han hecho las cosas de la forma en la que se han hecho. Y todo tiene una lógica cuando se explica, ¿no? Un titular no puede matar la lógica, hay que explicarla. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Rosa María. A mí también. Y esperemos que también en el gobierno nos hayan escuchado. Sé que nos escuchan, ¿eh? O sea, el viernes pasado se enteraron de que venían las lluvias por este programa, pero espero que nos escuchen hoy día también.